La siguiente exposición va a estar a cargo del ingeniero Alberto Galdeano, asesor del CREA Arroyo de los Huesos, coordinador del área empresa de CREA, quien nos va a hablar del control de cómo influye el clima en el negocio agropecuario. Adelante, por favor. ¿Cómo afecta el clima al negocio agropecuario? Es lo que me toca hablar, ¿bien? No sé si voy a hablar todo el tiempo de eso, pero por lo menos es el título de la disertación. Y tengo un hermano que se dedica al clima, ¿bien? No es climatólogo, no, se dedica al clima desde otro lugar. Hace stand-up. No, no es mi hermano ese. Pero vive del clima, créanme que vive del clima. Y su socio hace marketing. Y el fin de semana estábamos charlando de lo que tenía que venir a hacer hoy viernes acá. Y lo que me dice él es que una de las formas que el clima afecta a los negocios es desde las emociones. Ellos tienen una aplicación que no hace pronóstico, sino que genera información de clima. Y lo que nos decían es, no podemos creer que muchos usuarios entren 7, 8 veces por hora a consultar un pronóstico climático. Dice, no existe, es como droga. Dice. Y de hecho, digo, ¿alguna vez lo han hecho? Digo, si se ríen es porque alguna vez lo hicieron. Y de hecho, su socio que se dedica al marketing se dio cuenta de esto, ¿bien? Y cambiaron su modelo de negocios. No hacen pronóstico de clima, sino que brindan información climática. ¿Bien? Porque consumimos mucho el clima y afecta claramente nuestras emociones. ¿Bien? Hoy está lloviendo y quisiéramos estar cosechando y la verdad que la cosecha no fue la mejor y de alguna manera eso condiciona cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos con el clima y con los negocios. Digo, por ahí no estaríamos tan eufóricos o estaríamos mucho más eufóricos para la campaña que viene si tuviéramos mucho más rinde y mucho más precio y sin embargo todavía estamos esperando a ver cómo sale esta, terminando de cosechar y ver cómo vamos a encarar la próxima. Con lo cual esa emocionalidad impacta en la forma en la que hacemos negocios. Ahora, uno de los mensajes que le quiero dar, y es una de las transparencias con la que voy a terminar, arranco con esta, pero voy a terminar con esta misma, es que la empresa, una empresa, es más o debería ser más que la suma de los negocios. Y una empresa también es más y debería ser más que la suma de los patrimonios. Y voy a ir desarrollando esto para que la presentación no sea todo negocio. ¿Bien? Hay muchas más cosas en una empresa que solo un negocio. ¿Bien? Hay muchas más cosas en una empresa, o debería haber más cosas en una empresa que solo patrimonio. Digo, hay decisiones, hay procesos, hay un montón de factores que van más allá del negocio y que van más allá del patrimonio. ¿Bien? De hecho, les podría decir uno, durante mucho tiempo la agricultura fue un excelente negocio, ¿bien? Y fue también un excelente acumulador de créditos fiscales. Entonces, si miro solo los negocios, me estoy perdiendo la parte fiscal. ¿Bien? Y cuando miro mi cuenta corriente, me falta la mitad de la plata que está en créditos fiscales. Entonces, la empresa es más que la suma de los negocios, la empresa es más que la suma de los patrimonios. Cuando miro los negocios estoy focalizado, y más que nada en el agrícola, estoy focalizado en el corto plazo, ¿bien? En un año, en una campaña. ¿Bien? Cuando miro la empresa, ¿bien? Esto afecta a más de un año. Entonces, cuando estoy diseñando el plan de negocios del año que viene, tengo que de alguna manera tener en cuenta cómo ese plan de negocio de esta campaña va a afectar el largo plazo de mi empresa. ¿Bien? O sea, un año de negocios va a afectar la vida de la empresa o va a condicionar la vida de la empresa. ¿Bien? Esas cosas las tengo que empezar a meter en la balanza cuando estoy diseñando el plan de negocios. Les hago una pregunta, y acá quiero que levanten la mano. ¿Cuántos vivieron más de 3 crisis? Levanten alto la mano, bien, así nos vemos. ¿Nada más, che? Bueno, pocos. ¿Son pocos los viejos? Hay muchos dormidos, sí, eso es lo que pasa.
¿Fernando no levantó? Bueno, ¿cuántos vivieron dos crisis? Dos crisis, varios. ¿Cuántos vivieron una crisis? ¿Una, Peco? ¿Una? ¿Nada más? ¿Dos? Ah. ¿Cuántos no vivieron ninguna? Ninguna crisis. Ahora, uno le dijo a vos no te va tan mal gordito. Digo, lo repito para que no se ría nada más que la mitad de este lado. Eso lo dijiste vos. Bueno, vuelvo a esto. Digo, los que vivieron más de 3 o más crisis, los que vivieron 2 crisis, los que vivieron una crisis o ninguna, ¿bien? Y están en este negocio agropecuario, la mala noticia que tengo para decirles es que en algún momento van a tener una nueva crisis. ¿Bien? Y esto es así porque nuestro negocio es así. ¿Bien? Depende de factores variables, factores inciertos, factores volátiles, que ahora les voy a contar cuáles son cada uno de ellos, ¿bien? Y que determinan que en algún momento tengamos una nueva crisis. ¿Bien? Ahora, si estamos acá, ¿bien? Si estamos en este auditorio y pasamos 2, 3, 4 crisis o más, es porque de alguna manera nuestras empresas, ¿bien?, han sido o robustas, como hoy contaba Federico en la presentación anterior, o han sido flexibles, o han sido sostenibles, o tienen alguna característica que hacen que podamos pasar un año de crisis en los negocios. Ahora, también hay algunos que viven en crisis crónica, ¿no? Y de estos hay varios. No voy a hacer que levanten la mano los que viven en crisis crónica, lo dejamos ahí. Pero hay algunos que viven en crisis crónica y cada vez que sale mal el negocio, che, a ver si puede venir alguien de Acrea a ayudarnos. Y siempre vamos los mismos. Cuando les decía que la empresa es más que la suma de los negocios, ¿bien? ¿Se acuerdan que yo la segunda transparencia decía la empresa es más que la suma de los negocios? Cuando yo miro los negocios, ¿bien?, ¿para qué miro el negocio de la campaña que viene? ¿Bien? Digo, ¿para qué hago márgenes para la campaña que viene? ¿Para qué empiezo a hablar con los dateros de los campos para la campaña que viene? Cosa que ustedes hacen mucho. Para ver qué oportunidades o qué amenazas hay en la campaña. ¿Bien? Y lo que estoy haciendo es, ¿para qué miro el pronóstico del tiempo? O el pronóstico del clima, como explicaba Federico, para ver cuáles son las oportunidades o las amenazas que hay en la campaña. ¿Bien? Y cuando miro los negocios estoy mirando aspectos coyunturales. ¿Bien? Ahora, después también la que hace esos negocios es una empresa. ¿Bien? Y la empresa puede tener fortalezas o puede tener debilidades a la hora de llevar adelante esos negocios. Y lo que estoy mirando cuando miro las empresas son aspectos estructurales. ¿Bien? Entonces, con una determinada estructura, encaro una determinada coyuntura. Y eso lo hacen todos los años. Con una determinada estructura, hacen frente a una determinada coyuntura. Y acá la pregunta es, ¿con qué estructura estoy afrontando los cambios que hay en la coyuntura? Digo, hoy ustedes están terminando una coyuntura de campaña 17-18 determinada. ¿Bien? Y con una estructura de empresa determinada. Con esa estructura de empresa y con esa coyuntura tienen que encarar la nueva coyuntura, que es la campaña 18-19. ¿Bien? Que tiene determinado clima, determinados precios, determinadas condiciones. Si yo hago un cruce, ¿bien?, de coyuntura y estructura, lo que tengo es una matriz FODA. Fortalezas, debilidades en las empresas, oportunidades, amenazas en la coyuntura, en los negocios. ¿Bien? Y lo que puedo definir es una determinada estrategia. Hago una estrategia de expansión, más grande el negocio que estoy haciendo. ¿Bien? Hago una estrategia defensiva, me achico, me pegué un palo la campaña pasada y bueno, me defiendo, me quedo solo con los mejores campos, hago los cultivos menos riesgosos, me cubro mucho más, aseguro mucho más. Digo, ahí me estoy defendiendo. Una estrategia de reestructuración, tengo problemas estructurales, ¿bien?
tengo un Audi con las gomas lisas y si sigo a la velocidad que estoy yendo, no voy a frenar nunca, con lo cual primero cambio las gomas y después sigo ligero. Un Audi, bueno, ojalá tenga un Audi, ¿no? Pero una forma de decir. Y una estrategia de diversificación. Por lo general, las estrategias de diversificación a nivel empresarial, no a nivel de diversificación de cultivos, ¿bien? Porque estaría siempre dentro del mismo negocio, no son estrategias que se implementan de un año para el otro. Con lo cual, la vamos a dejar de lado ahora. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo está la calle? ¿Cómo está la calle, Willy? No sé cómo está la calle, yo les voy a contar un poco cómo veo el negocio. ¿Bien? Y a partir de cómo veo el negocio, espero que les sirva para que ustedes puedan tomar algunas decisiones distintas. ¿Cómo veo el negocio? Como siempre. Para mí el negocio está como siempre, es el mismo de siempre. Lo que sí lo veo más maduro. Y ahora les voy a contar por qué más maduro. ¿Y por qué como siempre? ¿Por qué como siempre? ¿Bien? Porque sigue siendo un negocio que está condicionado por factores inciertos, está condicionado por factores volátiles y está condicionado por factores variables. Y ahora les voy a decir qué es cada uno de ellos. ¿Bien? ¿Por qué está condicionado por factores inciertos? ¿Se acuerdan la campaña 15-16? Hagan memoria, campaña 15-16. En el medio de la campaña 15-16 teníamos un cambio de gobierno. ¿Se acuerdan? ¿Bien? Y las encuestas hasta último momento no sabíamos si ganaba un tipo de gobierno u otro tipo de gobierno. ¿Bien? Y piensen en la campaña 18-19. Antes de sembrar la campaña 18-19 y antes de sembrar la campaña 15-16. ¿Cuál era más incierta? La 15-16. Era mucho más difícil tomar decisiones en la campaña 15-16 que en la 18-19. El contexto era más incierto. Entonces, de alguna manera, la incertidumbre, que es el eje de la SI, afecta a nuestros negocios. A veces tenemos más incertidumbre política, fundamentalmente política, para tomar decisiones, a veces menos. Hoy tenemos menos incertidumbre que antes. Y otro de los factores que afectan a nuestros negocios, ¿bien?, es la variabilidad y la volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? Digo, los precios son volátiles, los rindes son variables. Quiero que entiendan esos dos conceptos. La volatilidad es moverse dentro de un rango, ¿bien?, de precios mínimos y precios máximos en un determinado tiempo. ¿Bien? Y cuanto más volátil es un factor, más rápido se mueve para arriba y para abajo en ese determinado tiempo. Entonces, los precios son volátiles. No voy a tener precio cero, ¿bien? Tampoco voy a tener precio $600 la soja, digo, no sé, por ahí sí, pero sí se van a mover en un determinado periodo de tiempo para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Los rindes son variables. ¿Bien? La campana que determina los rindes es más amplia. Yo puedo tener rindes de 1.000 kilos de soja, 1.500 kilos de soja, como esta campaña en muchos de los lugares, y en ese mismo campo, el año que viene, 3.500 kilos de soja. ¿Bien? La amplitud de posibles resultados es más grande. ¿Bien? Y esos dos factores condicionan muy fuertemente nuestro negocio. ¿Bien? Nuestro negocio es un negocio que tiene variabilidad y tiene volatilidad. Y a veces más incertidumbre, a veces menos incertidumbre. Entonces, el negocio está como siempre. ¿Bien? Es un negocio que uno de sus factores es volátil, que otro de sus factores es variable y a veces más incierto, a veces menos incierto. Es un negocio de alto riesgo, por lo cual debería tener alta renta. Comparado con otros negocios agropecuarios, ¿no? Digo, dentro de nuestros negocios. Y si no piensen, les quiero mostrar esto. Este es el resultado por producción del CREA Arroyo de los Huesos. No está ni en dólares por hectárea, ni en dólares totales, está en dólares base 100, para que nadie diga que es un valor específico. Digo, tomé como 100 la campaña 2007-2008, acá no están saliendo los números, no sé por qué. ¿Bien? Y a partir de ahí, fíjense la dispersión de resultados que tuvo el CREA. Y los distintos eventos que fue condicionando esos resultados. Helada, sequía, soja de más de $300, soja de menos de $300, ramularia,
que ahí aprendí lo que, cuando llegué a Mar y Sierras aprendí lo que era la ramularia, que no tenía ni idea lo que era la ramularia. Retraso cambiario, digo, altos rindes. De alguna manera, si estamos en este negocio y seguimos en este negocio, tenemos que acostumbrarnos a que nuestros resultados pueden ser de esta forma. ¿Por qué? Porque hay factores variables, factores inciertos, factores volátiles. Con lo cual el negocio es, ¿cómo veo el negocio? ¿Cómo está el negocio? ¿Cómo está la calle? Como siempre. Variable. ¿Por qué más maduro? ¿Por qué el negocio está más maduro? ¿Por qué un negocio se pone maduro? Digo, los negocios cuando arrancan, ¿bien? Por lo general son inciertos, no sabemos cómo va a ser el negocio, y como el negocio es muy incierto, una incógnita, de hecho por eso está la incógnita, yo tengo alto riesgo y tengo alta renta, y puedo perder mucho y puedo ganar mucho. ¿Bien? Cuando el negocio se empieza a afianzar, ¿bien? Es un negocio estrella, ¿bien? Todos quieren empezar a hacer ese negocio, ¿bien? Y cuando todos quieren empezar a hacer ese negocio, el negocio madura. ¿Bien? Y cuando todos seguimos queriendo hacer ese negocio, el negocio se pudre. ¿Bien? Para que entiendan esto, se los muestro con un ejemplo bien concreto. Pádel, canchas de pádel. ¿Bien? Hubo un genio que se le ocurrió mezclar la pelota paleta con el tenis. ¿Bien? Y hizo tenis con un frontón de cada lado. Digo, ese pibe la pegó. Mientras lo hizo, ¿bien? Tuvo una incógnita, un negocio nuevo. ¿Bien? Los primeros que entraron en ese negocio tuvieron una estrella. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tuvieron altísimos márgenes en muy poco tiempo. Cuando todos quisimos poner canchas de pádel, el negocio maduró. Y llegó un momento que se pudrió. Hoy canchas de pádel no las quiere nadie. Digo, tengo un par de canchas de pádel para vender. ¿Alguien las quiere? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Bien? El negocio para mí hoy está maduro. ¿Bien? Pero maduro desde lo que hacemos con el negocio. ¿Bien? ¿Qué somos los agropecuarios? Desde mi punto de vista somos implementadores de tecnologías de insumos. Las tecnologías no son nuestras, son de otros. Tenemos un montón de procesos para implementar esas tecnologías de insumos. ¿Bien? El negocio de implementar tecnologías de insumos, ¿bien? Está maduro. Y de hecho, muchas de las tecnologías de insumos que estamos implementando también están maduras. Además de que somos implementadores de insumos, tenemos alto riesgo climático y alta volatilidad de precios. ¿Por qué el negocio maduró? Fíjense, esto es un artículo de la Fundación Mediterránea de cuánto rendían los distintos negocios en los distintos momentos en los distintos periodos. ¿Bien? El periodo 2001-2007, el periodo 2007-2011, ahí era un negocio diferente. ¿Bien? De hecho, rendía más que cualquier inversión. Ahí cualquiera quería estar de nuestro lado. Cualquiera quería sembrar. ¿Bien? Ahí aparecieron las canchas de pádel. ¿Bien? ¿Qué pasó desde el 2007, desde el 2001, periodo 2001-2007 hasta hoy? El negocio se volvió un negocio más. ¿Bien? Y no lo decimos nosotros que somos agropecuarios, lo dicen tipos que lo están mirando desde otro lugar. ¿Bien? Con lo cual, el negocio está como siempre, pero más maduro, es un negocio más. Y ahora les voy a justificar por qué creo que está maduro. ¿Bien? ¿Cuál fue la última innovación disruptiva del sector agropecuario? Disruptiva, que cambió el sector. Bien. El paquete siembra directa, soja RR. Bien. Algunos podrían decir, y lo comparto, maíz tardío. Hoy 70% del maíz en Argentina es tardío. Pero el impacto no fue tan grande como el de la otra, ¿no? Tan disruptivo como el otro. ¿Qué pasó con el paquete siembra directa soja RR? ¿Bien? Esta es una curva de tiempo en el que tarda una tecnología en llegar al 100% de su implementación. ¿Bien? Fuimos excepcionales implementadores de la tecnología soja RR siembra directa.
en 10 años, en 9, 10 años, llegamos casi al 100% de la implementación de esa tecnología. O sea, fuimos unos fenómenos, por eso fue tan disruptiva. Ninguna otra tecnología en el agro se implementó de forma tan rápida. ¿Bien? Les hago una pregunta, levanten la mano. ¿Cuántos conocen por lo menos 5 buenos agricultores? La mayoría de los que está acá conocen por lo menos 5 buenos agricultores. ¿Bien? 5 tipos que compraron las canchas de pádel y todavía las siguen teniendo. No lo digo, dicho, estoy chicaneando un poquito. Nada. Pero tipos que todavía pueden mantener ese negocio que está maduro. Bien, que es un mérito, es mucho más difícil competir cuando un negocio está maduro que cuando un negocio está iniciando. Es muchísimo más difícil. Con lo cual es un mérito ser un buen agricultor hoy. Esto que les decía, de que el paquete siembra directa soja RR se implementó rápido, ¿bien? Y puesto en una escala de tiempo, en el 2005 habíamos llegado al 100% de soja RR siembra directa sembrada, y en el 2011 casi no había más superficie para agrandar. ¿Bien? Con lo cual, y si se fijan, o si recuerdan lo que les mostré hoy de Arroyo Los Huesos, del 2011 en adelante, los resultados no fueron los mismos que veníamos teniendo. Bien, el negocio se complicó. Y además se complicó porque subieron los costos. Bien, aparecieron malezas resistentes, nos peleamos por los mismos campos. Digo, el negocio fue madurando. ¿Cómo son estas curvas de innovaciones? ¿Cómo se genera una innovación? Digo, porque el negocio va a seguir maduro hasta que aparezca una nueva innovación disruptiva. ¿Bien? Y cuando aparezca esa nueva innovación disruptiva, mientras tanto vamos a seguir haciendo el mismo negocio y vamos a tener que competir en un negocio maduro, ¿bien? Podemos situarnos en cada uno de esos cuadrantes. ¿Bien? Podemos ser el 16% que está a su izquierda, ¿bien? Que están en el cuadrante rojo o naranja, que seríamos los innovadores o los implementadores tempranos de una tecnología. Hasta que no haya un 16% no hay capacidad de cambio. ¿Bien? Podemos ser la mayoría temprana, que son los que compraron las canchas de pádel después que fueran un éxito. ¿Bien? O podemos ser los rezagados o los escépticos, que son los que compraron las canchas de pádel cuando dejaron de ser negocio. Entonces, esa tecnología en algún momento va a aparecer. ¿Bien? Y cada uno sabrá dónde se va a posicionar cuando esa tecnología aparezca. ¿Bien? Yo creo que hay algunas empresas que ganaron mucha plata haciendo maíz de baja densidad en suelos marginales. Digo, fueron o innovadores tempranos o adaptadores tempranos. ¿Bien? Cuando todos nos vayamos a hacer maíz de baja densidad en suelos marginales, podrimos el negocio. Ahora, acá también hay una tensión para poder mantener esas tecnologías. ¿Bien? Por un lado están, porque esto obviamente no solo nosotros vivimos de este negocio, varios viven de este negocio. Entonces empieza a haber una tensión para mantener la tecnología actual y para frenar las disrupciones nuevas. ¿Bien? El que desarrolló químicos para este modelo de agricultura quiere que todavía se sigan vendiendo químicos. Nosotros que implementamos este proceso y que lo sabemos hacer bien, queremos que este proceso continúe y de alguna manera tensionamos para que el negocio no se caiga del todo. ¿Bien? Y también viene la teoría de Malthus, que aparece alguna hambruna y deja empresas en el camino y aparecen otras nuevas, ¿no? Digo, hambruna es sequías, inundaciones y ese tipo de cosas. Los cambios climáticos, los cambios tecnológicos están, ¿bien? Y van muy rápido. La utopía es que todavía estemos en un negocio maduro. ¿Bien? ¿Por qué pasa esto? Porque los cambios en los negocios son más lentos que los cambios tecnológicos. ¿Bien? Entonces, va a aparecer una nueva tecnología, de hecho ya deben estar, ¿bien? Y Jorge o muchos de ustedes las deben conocer, pero todavía no se llegó a ese 16% para que esa tecnología sea disruptiva. Y todavía no está en nuestra cabeza
ver cómo salimos de la madurez del negocio. Fíjense que los cambios en los negocios son más lentos para aplicar esas nuevas tecnologías. Lo que sí está claro es que si nos quedamos en el mismo negocio, bien, en un negocio maduro, la forma de competir en un negocio maduro es liderando en costos. ¿Qué significa liderar en costos? Llegar con el costo por tonelada lo más barato posible al puerto. Ese va a ser el tipo más competitivo, el que pueda llegar al puerto con el costo de la tonelada más barata. Porque implementa bien los procesos, porque tiene cosechadora, flete o lo que sea en su campo, porque tiene escala para poder llegar, o porque está cerca del puerto, o porque tiene el mejor campo. Ahora, el negocio está como siempre, lo afectan los mismos factores. El negocio está maduro por todo esto porque somos muchos tensionando para que este negocio siga siendo negocio. ¿Bien? Y además, no terminamos de solucionar el tema de créditos fiscales. Si solo miramos eso, nuestro negocio tiene créditos fiscales. Si solo somos agricultores y miramos nuestros balances, nos vamos a dar cuenta que tenemos un montón de plata prestada al Estado en pesos, sin intereses. Y además, puse financiamiento en dólares. Estamos en un contexto en el cual tenemos tasas en dólares que no habíamos visto en los últimos años. Bien, hoy se puede financiar el negocio con tasas del 3, 4, 5, 6% en dólares que no los habíamos visto en los últimos años. Y eso está bueno. Bien. Y una cosa que pasó la campaña pasada, que estuve averiguando por qué pasó la campaña pasada, ¿bien? Y que estaría bueno a ver si se repite en la campaña siguiente, es que las primas de los seguros bajaron muchísimo. A mí me pasó a asegurar granizo el año pasado en Villegas, que es una zona de mucha frecuencia de granizo, por el 2% de prima, cuando las primas anteriormente eran del 5 o 6% para esa zona. ¿Bien? Digo, si pasó eso en esa zona, acá deben haber bajado mucho más. Si estoy en un negocio que está maduro, si validan mi hipótesis, ¿no? Y tengo que competir en un entorno que es competitivo, lo que tengo que tener muy claro es cuál es mi ventaja competitiva para poder, valga la redundancia, competir en este entorno. ¿Cuál es mi fortaleza para seguir en este negocio? ¿Por qué tengo que seguir en este negocio que está maduro? ¿Cuál es mi diferencial? ¿Bien? Y en función a eso poder plantear la estrategia que les contaba hoy. ¿Bien? Y si no tengo ninguna competencia y el negocio de maduro creo que se va a podrir, y más vale que empiece a diversificar ahora. Ahora, si tengo un montón de competencias, me puedo quedar y hacer más grande este negocio. Me puedo expandir. ¿Qué nos pasó? Yo estoy en el CREA Arroyo de los Huesos asesorándolo. ¿Y qué nos fue pasando? Ya va a ser 4 años. ¿Qué nos fue pasando en el CREA? Fuimos cambiando las preguntas. ¿Bien? Las reuniones tenían preguntas técnicas que tenían que ver con mejorar los procesos para implementar la tecnología y expandirnos. ¿Bien? Y hoy las preguntas empiezan a ser otras. ¿Bien? Che, estamos en un negocio que está maduro, ¿qué porcentaje de mi patrimonio tiene que ocupar este negocio? ¿Bien? Porque si está maduro, no sé si tengo todas las competencias para competir como las tenía antes mientras el negocio no estaba maduro, ¿cómo compito? ¿Bien? Otra de las cosas es qué procesos tenemos que ajustar. ¿Bien? No podemos seguir mirando solo el resultado por producción, empiezan a haber procesos fiscales, financieros, un montón de otras cosas para ajustar para que el negocio dentro de su madurez siga siendo negocio. ¿Cómo implemento esta estrategia de liderazgo en costo? ¿Con qué me voy a diferenciar? ¿Con maquinaria propia, con flete, con escala, agregando valor, con asociaciones? Digo, ¿cómo lidero en costo? ¿Qué voy a hacer para ser el que llegue con la tonelada de soja más barata al puerto, con la tonelada de trigo o de cebada más barata al puesto? ¿Cómo financio el capital de trabajo? ¿Con qué plazos? Hoy estamos con la posibilidad de financiar capital de trabajo, no con las líneas de capital de trabajo, con otras líneas, con otros respaldos a más largo plazo. Eso es una ventaja para las empresas que lo puedan hacer. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todos los años no tienen que cancelar y volver a tomar, cancelar y volver a tomar créditos.
¿Cómo resguardo el capital de trabajo? ¿Qué resguardo tengo que tener? Eso tiene que ver con las decisiones robustas que hoy planteaba Federico. ¿Qué resguardo tengo que tener para defenderme de un clima que cada vez está más variable o de precios que cada vez están más volátiles? ¿Qué rol ocupa, por ejemplo, en las empresas de Arroyo de los Huesos, la ganadería? La ganadería por ahí no es el mejor negocio, pero resguarda el capital de trabajo agrícola en muchas de las empresas y empieza a tener ese rol. O también el respaldo de financiamiento. ¿Dónde invertir los excedentes? Cuando hay. ¿Bien? O cómo financiar los quebrantos cuando hay. Fíjense que las preguntas cambiaron. No son tan técnicas, sino que son mucho más empresariales. Bien, mientras el negocio fue estrella, las preguntas eran técnicas. Ahora que el negocio es maduro, las preguntas empiezan a ser más empresarias. Otra de las cosas que les decía es que la empresa es más que la suma del patrimonio. ¿Se acuerdan que había dos cosas con las que arranqué? La empresa es más que la suma de los negocios, la empresa es más que la suma del patrimonio. De alguna manera yo tengo que hacer una empresa interesante para distintas generaciones, que tienen intereses distintos. ¿Bien? Doña Juana por ahí no quiere seguir arriesgando tanto en agricultura a fondo. ¿Bien? Y Diego sí, pero no va a estar en la misma empresa. Entonces, ¿cómo hago para satisfacer los intereses de una y de otra? ¿Cómo hago negocios para aquella parte y cómo hago negocios para esta parte? ¿Bien? Esto lo que de alguna manera determina es que nuestras empresas tienen que tener dos roles. ¿Bien? Y más que nada alineado a la gráfica de innovaciones que les mostré antes. ¿Bien? Por un lado tienen que tener administradores. ¿Por qué? Porque tenemos mucho patrimonio. La mayoría de las empresas que están acá tienen mucho patrimonio. Tierra, tienen mucho patrimonio. ¿Bien? Por otro lado tenemos que tener emprendedores y los emprendedores tienen proyectos. Los emprendedores son los que van a estar en la parte de esa curva de allá arriba a la derecha de ustedes, en la parte roja o naranja. ¿Bien? ¿Tenemos que tener administradores? Sí. ¿Tenemos que tener emprendedores? Sí. Si es que queremos agarrar la nueva innovación disruptiva que venga. O si es que queremos seguir en esa tensión de negocios maduros para que no se pudran del todo. Entonces, la empresa es más que la suma de los negocios, la empresa es más que la suma de los patrimonios. ¿Por qué la anteojera del caballo? Para que no solo miremos negocios y patrimonio. ¿Bien? Para que a este caballo le saquemos la anteojera y pueda ver todos los otros procesos y todos los otros tipos de decisiones que tenemos que tomar que van más allá del negocio de una campaña de corto plazo. Y entre estas decisiones, ubicar el negocio agrícola en el lugar que debería ocupar en cada una de las empresas, que en cada una de las empresas es distinto. ¿Bien? Entender cómo se compite en un negocio que empieza a dar, que ya dio muchos síntomas de madurez y que sigue dando síntomas de madurez. Identificar cuáles son las ventajas competitivas que tiene la empresa para seguir haciendo este negocio. ¿Bien? Y fundamentalmente seguir haciéndose preguntas. ¿Bien? Porque las preguntas a lo largo de la evolución del negocio fueron cambiando y van a seguir cambiando. Muchas gracias. Gracias, Alberto.